Muy buenos días amigos, excelente y bendecido sábado. Tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean ustedes bienvenidos a su canal de Huasteco en Moto. Y este sabadito, 8 de noviembre, decidí hacer una pequeña ruta a los municipios de Coscatlán y Tampamolón Corona. En este momento son las 9:30 de la mañana. El día está soleado, el cielo completamente despejado. Hace un poco de frío, estamos como a unos 18 grados más o menos, pero nada que incomode. Y hoy partiremos desde mi querido municipio de Axtla de Terrazas. Y como podemos ver, ya la vida ya comenzó este día. Gente que viene y va, que ya abrieron sus negocios y el vaivén de los vehículos, yendo de un lado hacia el otro. Bandita, el día de hoy visitaremos las ruinas del ejido El Jopoy, perteneciente al municipio de Coscatlán. Unas ruinas que datan de la época de la conquista, mudo testigo del paso del conquistador Hernán Cortés por la Huasteca Potosina, y que hasta el día de hoy continúan en pie, resistiendo el paso del tiempo. Ruinas llenas de misterio y misticismo, que si hablaran, nos contaran grandes historias. De ahí partiremos a la cabecera de Coscatlán, en donde admiraremos a su hermana, la iglesia de San Juan Bautista, para posteriormente trasladarnos al municipio de Tampamolón Corona. Este último guarda también una historia que fue parte de la conquista española, por un suceso que se deriva de la batalla de Coscatlán, que más adelante les contaré, pero para no enredarlos, lo iré contando por partes. Amigos, aprovecho también para disculparme con ustedes por no subir videos tan seguido, pero por motivos laborales, espirituales y terrenales, me he retardado un poco, pero vamos a ponernos las pilas y hacer más contenido. Este día es uno de esos días que dan ganas de subirse a la moto y darle. El día está medio frío, pero al mismo tiempo el sol se convierte en tu mejor aliado. Y pues ya nos encontramos transitando por la carretera estatal Axtla-Coscatlán para recorrer esos 20 kilómetros que dividen a un municipio de otro. Pero antes haremos la respectiva parada en el ejido de Jopoy. A nuestro paso pasaremos por los ejidos de La Purísima y Xoloco, ambos pertenecientes al municipio de Axtla de Terrazas, para luego llegar al límite para entrar al hermano municipio de Coscatlán, San Luis Potosí. Y bueno amigos, vamos a entrar un poquito más en materia. La mayoría ya sabemos de la llegada de los españoles a México, el paso de Hernán Cortés por la Gran Tenochtitlán. Pero dentro de eso, existen también las narrativas del paso del gran conquistador por otras partes del territorio mexicano, sus alianzas con otros grupos indígenas, la gran conquista espiritual que llevó a cabo. A su paso, también encontró grupos que eran sumisos y otros más rebeldes, y uno de ellos los encontró aquí en el municipio de Coscatlán. Hernán Cortés, en su entrada a la Huasteca en diciembre de 1522, precisamente el día 11, se internó por primera vez en territorio de la Huasteca Potosina. Iba acompañado por una considerable fuerza aliada de 40,000 hombres, entre tlaxcaltecas y mexicas, bajo el mando de Ixtlilxóchitl, con el objetivo de someter a los pueblos huastecos y consolidar el dominio español en la región. La entrada de Cortés en la Huasteca Potosina fue estratégica. Más allá de la conquista, significaba asegurar rutas entre la costa del Golfo y el centro del territorio recién conquistado. A raíz de esto, la transformación que sufrió la Huasteca fue significativa, como el reparto de encomiendas, reubicación de pueblos, fue fundamental para estructurar la colonización en la región. Comentan que la resistencia huasteca fue tremenda y la violencia usada por los españoles dejó marcas profundas
La conquista no solo fue militar, sino también cultural y demográfica. Con el paso del tiempo, la Huasteca se fue consolidando como una zona importante para la economía colonial y para la evangelización. La carretera Cuscatlán siempre me ha parecido divertida y llena de colorido. Se siente viva. Desde el primer metro no solo es asfalto, es una cinta que serpentea entre paisajes vibrantes. De pronto la carretera surge con una curva juguetona, una de esas que te obligan a sonreír porque te cambia la postura, la mirada y el ánimo. Esta carretera no se recorre con prisa, se disfruta, porque cada curva trae una sorpresa, cada kilómetro un color nuevo y cada paisaje una sensación de libertad y alegría, y ese toque de aventura que solo encuentras en los caminos vivos. Pero antes de continuar, paso a narrarles una historia desgarradora. Iba yo transitando por esta carretera, recorriendo esta ruta que por su buena forma dan ganas de soltarle un poco más a la motocicleta. Aclaro, no soy un piloto tan experto, siempre lo hago con precaución, así que al tomar la última curva y tratar de tomar la entrada que conduce a las ruinas en mención, al no poder hacerlo, debido al desnivel que hay, decidí tomarlo agarrando la forma del camino, del lado contrario, y al intentar bajar, pues sucedió. Me bajé a visitar las hormigas. Pero bueno, los dejo para que ustedes vean. Y pues ya una vez montados en la moto, a darle a este camino de terracería que se extiende hacia nuestro destino. No es recto, no es amable, pero tampoco aburrido. Apenas meto la primera velocidad, la rueda trasera patina un poco como diciendo, aquí no se viene con confianza, aquí se viene con respeto. Hay que avanzar con cuidado y despacio. Hay baches profundos y huellas viejas que obligan a buscar la línea correcta. A cada tramo el camino cambia, se inclina, se retuerce y en ese momento donde sientes que no solo estás conduciendo, estás negociando con el terreno. Y mientras avanzo entiendo algo, este camino no está hecho para las motos, está hecho para quienes buscan una historia. Y hoy, este camino me está regalando una.
Lo primero que te encuentras al entrar a este lugar es el cementerio ejidal del Jopoy, en donde se pueden visualizar tumbas antiguas como recientes, y con todo el respeto del mundo entraremos al lugar por el camino marcado para no molestar el reposo de sus ocupantes. Y finalmente se alzan ante nosotros, en un espacio de 350 metros cuadrados, las ruinas de la iglesia se alzan solitarias, entre la maleza como un eco detenido en el tiempo, restos de un templo que nunca llegó a concluirse, levantado en los años de la conquista, por encomienda de Hernán Cortés, antes del año 1522, siendo esta la primera construcción religiosa del estado de San Luis Potosí. Alrededor de ella se han levantado varias leyendas, como que había sido ordenada para construirse en un solo día, pero por no alcanzar el tiempo, pues quedó inconclusa. O la otra, de que contaba con una campana hecha de oro puro, y que fue quitada en su tiempo, y enterrada, y según los moradores, todavía se escucha su repiquetear. Y pues una de las razones más lógicas por la cual no fue terminada fue porque eran tiempos de guerra, y pues como había favor, había en contra. En esta iglesia hubo mano de obra indígena, así como de soldados españoles. Es una maravilla ver los muros gruesos y agrietados de esta iglesia, sus arcos de medio punto, erosionados, cubiertos por enredaderas que cuelgan como cortinas verdes, y las alineaciones perfectas de piedra, y que aún con el paso del tiempo siguen de pie. Las raíces de los árboles se enredan entre las piedras, como si la naturaleza reclamara lo que el hombre dejó a medias. El silencio es profundo, roto apenas por el canto de las aves y el susurro del viento que atraviesa las paredes rotas. Las columnas desgastadas por siglos de viento y lluvia siguen ahí, como mudos testigos del tiempo. No hay techo, solo cielo abierto, que filtra la luz del día y de la noche. Las ruinas guardan una sensación de historia detenida, de fe incavada y de una conquista aún palpitante en la memoria de las piedras.
Amigos, y antes de retirarme de este lugar, tenía una deuda pendiente con la bajada del principio. Tenía que lavar mi honra y mi honor biker caídos, de subirla sin azotar, así que ahí vamos. Camaradas, y los dejo para que disfruten del esplendor de esta carretera y sus paisajes. Amigos, interrumpo para hacer una parada técnica de abastecer el tanque, pero el mío, porque ya me andaba de sed. Ahora sí está, listo. Ya con el tanque a medio de llenar, continuamos. Sigan disfrutando el camino. Coscatlán es un pueblo típico de la Huasteca Potosina, lleno de vida, colores y tradiciones. Se encuentra junto a unos cerros cubiertos de vegetación espesa, donde el color verde a veces se apaga, pero vuelve a florecer en tiempos de lluvia. Al llegar, se distingue su trazo irregular, con calles estrechas que cruzan, suben, bajan, entre casas de piedra, de concreto, y algunas todavía conservan su antigüedad. Al amanecer,
el canto de los gallos y el murmullo de su arroyo que cruza el pueblo marcan el inicio del día. La gente es amable y sencilla y conservan aún muchas de sus costumbres de sus antepasados. Se escuchan todavía palabras en lengua indígena entre los saludos cotidianos. En el centro del pueblo se levanta la iglesia de San Juan Bautista, con su fachada sencilla, pero con encanto antiguo. Frente a ella, su gran explanada, donde niños juegan y los adultos descansan en algunas de sus bancas. Los lunes, el tianguis llena las calles de colores, puestos de frutas, pan casero, tamales, miel, artesanías, entre muchas cosas. Por las tardes, el sol tiñe de dorado las montañas cercanas. En las noches, el aire cálido baja desde los cerros y el pueblo se llena con luces suaves que reflejan la calma de su gente. Cuscatlán es de esos lugares donde el tiempo parece pasar muy despacio, donde las costumbres todavía se transmiten de generación en generación y cada rincón guarda una historia. Y bueno amigos, ahora les voy a hablar de la batalla de Cuscatlán. En esta batalla, Hernán Cortés derrota al pueblo huasteco el 16 de diciembre de 1522 y con este hecho se declara oficialmente la pertenencia de la Huasteca al Imperio Español. Se cuenta que después de 5 días de incursiones en la Huasteca Potosina, finalmente se da el enfrentamiento definitivo por la posesión de esta región. En esta batalla, el gran conquistador español estuvo a punto de perder la vida por unas heridas que le produjeron las armas de los locales, y de aquí es trasladado a nuestro siguiente destino, del cual les adelanto unos datos. El municipio de Tampamolón Corona, en donde pasó varios días para recuperarse de las heridas causadas. En agradecimiento, el conquistador español concedió el título de Villa Tampamolón de la Corona. Posteriormente se va hacia Santi Esteban del Puerto, hoy Pánuco, y lo funda el 26 de diciembre de ese mismo año de 1522. Pandita, y antes de continuar, antes de mostrar la iglesia, quiero decirles que durante esta grabación fui acechado por una pandilla de pichones rufianes que atacaron el ron cuando intentaba hacer unas tomas de la iglesia de forma lateral. Aquí les dejo la evidencia. La iglesia de San Juan Bautista, construida en el año de 1522, erigida como primera iglesia en el estado. Algo que resalta en esta iglesia es que aún conserva su primera entrada, ubicada a un costado de la misma.
Bandita, después de saludar a unos camaradas, seguí mi camino hacia el siguiente punto y a seguir disfrutando de los paisajes que ofrece esta vía. Al salir del pueblito de Cuscatlán, las casas quedan atrás. Mientras la carretera se tiende frente a mí, la moto avanza tranquila como si también quisiera disfrutar del paisaje. Y de pronto la carretera cambió. Una ruta recién hecha me da la bienvenida, como una cinta oscura y perfecta, sin grietas, ni baches, sin sorpresas, brillando bajo el sol como vidrio negro. Bueno, y al ir sobre esta carretera, hasta la moto se siente ligera, estable. Basta con un leve giro de muñeca para que responda con precisión. El ritmo es constante, la suspensión apenas trabaja. La moto se desliza como si fuera sobre un espejo. Pero como es de esperarse, la comodidad no dura para siempre. Más adelante el asfalto se acaba abruptamente. Ahora la rueda delantera pisa grava mezclada con tierra compacta. El sonido cambia por completo. Ya no es la rodada suave. Ahora hay pequeñas piedras golpeando el rin trasero. Siento cómo la moto se vuelve muy inquieta. La llanta delantera serpentea ligeramente buscando tracción. Ahora el viaje es otro. Exige atención, técnica y paciencia. Nada de confiarse. El manillar transmite cada irregularidad del camino. Pero hay algo emocionante en esto, el reto. La sensación de dominar la máquina, no al 100, pero tratar de controlar lo impredecible. El enfoque se vuelve total. La moto y yo avanzamos despacio, pero firmes. Y bueno, para hablar de Tampamolón Corona, empezamos con los datos de dos personajes. El primero, Gonzalo N. Santos Rivera, que nació el 10 de enero de 1897 en la Ciudad de México. Fue un político y militar mexicano. Fue gobernador del estado de San Luis Potosí de 1943 a 1949, durante el sexenio del presidente Miguel Alemán. Fue un cacique en toda la extensión de la palabra, ya que después de terminar su mandato como gobernador, siguió gobernando de la práctica, como luego dicen de facto, ya que todos sus sucesores eran escogidos por él. ¿Dónde hemos visto esto, hombre, anteriormente? Y el segundo, el licenciado Pedro Antonio Santos Rivera, que nació en Tampamolón Corona el 16 de enero de 1887. Fue un líder intelectual y revolucionario mexicano, hermano del primero ya mencionado. Fue seguidor y colaborador de Francisco I. Madero. Participó en el movimiento de Venustiano Carranza en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, banda, la mayoría sabe que fue abogado de Francisco I. Madero para lograr su liberación durante su encarcelamiento, y así como otros datos más. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque no quiero alargarme mucho. Y bueno, bandita, el primero, Gonzalo N. Santos, en su segundo año como gobernador, declaró al poblado de Tampamolón Corona como capital del estado, y los tres poderes estuvieron en este lugar. Bajo su mandato, se llevó a cabo la construcción de la carretera que dio entrada a Tampamolón Corona. De ahí se dirigió hasta Tamuín, pasando por Tanquián y San Vicente Tancuayalab. Ya de paso, convirtió su propiedad, el Gargaliote, ubicado en Tamuín, como casa de gobierno. ¿Dónde se ha visto esto también, hombre? Y bueno, bandita, ahora hablemos del licenciado Pedro Antonio Santos Rivera. Siendo aún pasante de derecho, tomó la defensa de Francisco I. Madero y Roque Estrada, quienes se encontraban presos en la penitenciaría del estado, por estar en contra de Porfirio Díaz, ya que una vez que lo sacó de la cárcel, les ayudó a irse para el norte. Él se regresó a la Huasteca y vino a convocar amigos y parientes para que se unieran al movimiento revolucionario. Y como tuvo mucho éxito, fue nombrado general y comandante de jefe de esta brigada. Habiéndose unido al movimiento los siguientes hombres:
General Manuel C. Lárraga de Tanlajas. Alfredo M. Terrazas de Axtla de Terrazas. ¿Ya lo ubicaron? Doctor Nicasio Sánchez. Samuel, Fulgencio, Francisco, Gonzalo N. y Manuel Santos, hermanos de este. Malaquías Acosta Santos. Inocente Rivera. Braulio Romero, entre otros más. Y aquí un dato importante. Habiéndose descubierto la conspiración que pretendía el licenciado Pedro Antonio Santos Rivera, hubo que adelantar la fecha de inicio de este movimiento, que estaba estipulada para el 20 de noviembre. Así fue como este movimiento de la Revolución Mexicana inició el 19 de noviembre de 1910. Por este motivo se le conoce a Tapamolón Corona como la cuna de la Revolución Mexicana. Ahora vamos con el kiosco de Tampamolón. Construido en Bélgica, este kiosco de hierro fundido llegó a la capital potosina en abril de 1890. Adornó la plaza de armas durante 58 años. En 1948, con el pretexto de embellecer su terruño, el gobernador Gonzalo N. Santos decidió trasladar el kiosco porfiriano a la plaza principal, o sea, en ese entonces la capital potosina, Tampamolón Corona, donde permanece hasta nuestros tiempos. Y es por esto que estos tres personajes, Hernán Cortés, Pedro Antonio Santos Rivera y Gonzalo N. Santos Rivera, así como el kiosco belga, le dan importancia a estos dos municipios que acabamos de recorrer.